Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de diseño de elementos de concreto reforzado. Ahora, los criterios de diseño, ¿de dónde los sacamos? Normalmente los sacamos de las normas. Cada quien obviamente va a tener, dependiendo de la zona donde se encuentre la obra, va a tener sus criterios. Pero normalmente, eso sí se lo puedo asegurar porque yo he estado revisando varias normas, los criterios son similares, no exactamente los mismos, ¿no? Porque dependen de las condiciones del terreno, dependen de la amenaza sísmica, dependen de muchas cosas, ¿no? De la exposición al viento o al sismo, pero por lo general el procedimiento es lo mismo. A lo mejor los datos sí cambian, pero el procedimiento como tal es lo mismo. Por eso les recomiendo, para efectos de este curso, que ustedes estudien bien las normas técnicas complementarias, porque una vez que ya tengan esto, cuando abran otra norma, por ejemplo el ACI, entonces ya van a poder ubicarse mucho más fácilmente y poder sacar los elementos. Y como los programas que ocuparemos en este curso son el PRODISYS y el sistema de viento, para poder determinar las cargas en cuanto hagamos un análisis por sismo o un análisis por viento. Y los patrones de cargas que normalmente ocupamos, al principio hablamos de bajada de carga, y las cargas que nosotros necesitamos tomar en cuenta en nuestro diseño son las cargas gravitacionales y las cargas accidentales. Cargas gravitacionales es peso propio, eso siempre lo vamos a tener, y las accidentales son las que provocan el sismo, el viento, son los más comunes aquí. Y hay que combinar también, porque a veces cuando tenemos el sismo y el viento, en este momento obviamente tenemos también las cargas gravitacionales, que sea carga viva o carga muerta. A lo mejor para la carga viva no tenemos toda la carga viva, porque se supone que cuando tenemos un sismo se evacúan los edificios y es muy probable que en este momento el edificio no esté, o la estructura no esté con su capacidad máxima de carga viva. Por eso la norma también menciona la carga viva reducida. Significa que cuando hay un evento sísmico o cuando estamos diseñando por viento, la carga que estamos considerando no es toda la carga, sino una carga reducida. Pero sí hay que considerar tanto la carga gravitacional y la accidental. La gravitacional nosotros la determinamos en función de los elementos que lleve mi estructura, ¿sí? Y las cargas accidentales las determinamos en función de los parámetros sísmicos o de viento, dependiendo de dónde se ubique la zona y de la forma también que tiene la estructura. Y para efectos del análisis de carga, vamos a considerar peso propio para cargas gravitacionales, el peso propio del elemento, la sobrecarga muerta y la carga viva. Carga viva máxima cuando estamos analizando por pura carga gravitacional, y carga viva reducida cuando estamos considerando el efecto de cargas de sismo o de cargas de viento. Y en el caso de sismo hay que considerar las dos direcciones, y por la incertidumbre que existe en las cargas de sismo, la norma nos recomienda que combinemos en un 100% en una dirección y 30% en la otra dirección, y considerar todas esas combinaciones posibles, y eso es lo que vamos a hacer en adelante. Y las cargas de viento también tenemos que considerarlas. Y para las cargas de viento, sobre todo cuando hacemos edificios altos, a lo mejor el viento, si no es un huracán o un tornado que llega con un viento con mucha velocidad, puede que mi edificio no llega hasta la falla, pero puede que también que el estado límite de servicio se esté rebasando. Por eso hay que hacer un análisis por viento y asegurar que no se van a rebasar los niveles o los estados límites de servicio, porque tampoco puede tener un edificio que tiene ocupantes y que la gente no se sienta segura porque el edificio esté oscilando o esté vibrando. Entonces, por eso hay que revisar los límites de estado de servicio cuando hacemos un análisis por viento. Y aquí tenemos las combinaciones de carga para revisar estado límite de servicio. Lo que les decía, 100% en X, 30% en Y, y 100% en Y, 30% en X, con todos los signos que existen, ¿sí? Y también hacemos lo mismo con la revisión por carga, con viento. Pero si se dan cuenta, en el caso 1 es por pura carga vertical, por eso estoy considerando el máximo de la carga viva máxima, de la carga viva. Y en los otros casos es con carga accidental, por eso yo estoy considerando la carga viva reducida. Y estos datos, mañana cuando veamos el ejemplo, veremos cómo sacarlos de la norma técnica complementaria
de criterios, ¿no? Y aquí tenemos las combinaciones de carga para estado de falla. Es decir, cuando yo estoy diseñando, yo ocupo estas combinaciones de carga y también vamos a hacer el envolvente para saber en el mismo modelo, para que nos diga cuál es el estado, cuál es la combinación más crítica que rige mi diseño, si es sismo o viento. Y también vamos a tener un proyecto de aplicación en este curso, que es, según yo, la parte más importante, porque toda esa teoría que acabamos de ver y toda la teoría que estaremos viendo cuando veamos cada elemento, su aplicación es lo más interesante y es lo más importante, porque saber diseñar las cosas es una cosa, pero, bueno, saber diseñar los elementos es una cosa, pero llevar este conocimiento a la práctica es otra cosa. Un ejemplo que luego yo tomo es como que vas al restaurante y dices, me voy a aprender el menú y con eso ya me voy a llenar. Obviamente no, o sea, tengo que, si es que soy el cocinero, tengo que cocinar y después comer. O si voy al restaurante y tengo que comer primero y ahí yo me voy a llenar. Entonces lo mismo pasa con el conocimiento que estamos adquiriendo en el campo de las estructuras. Primero tengo que aprender cómo se hace, o cuál es el fundamento, cuáles son los fundamentos, cuáles son las características, qué pasa si cambio esto y esto. Hago simulaciones con mis hojas de cálculo, con los programas para modelar, pero también tengo que llevar eso a la práctica. O sea, en un caso de un proyecto real, yo tengo que ver cómo se comporta realmente. O sea, cuando estoy viendo un edificio que se esté moviendo en un sismo, tengo que ver cómo se mueve realmente y para poder simularlo en mis modelos, en mis programas de análisis estructural. Y aquí vamos a, eso nada más es una foto por el momento, pero en el caso de nuestra estructura, es una estructura similar que tiene 4 niveles, tiene un sótano como estacionamiento, su sistema de estructura está resuelto mediante marcos rígidos, ¿sí?, de concreto, y también vamos a agregar algunos muros para dar rigidez y sobre todo para que ustedes vean el proceso de diseño de los muros, y también cómo analizar, cómo revisar que mi muro esté bien diseñado. Y vamos a tener un cajón de cimentación y veremos también la forma de implementar diferentes tipos de cimentación. Normalmente no se recomienda, se recomienda mejor que si vas a poner pilas, pones puras pilas, vas a poner zapatas, que pongas zapatas, o una losa de cimentación, que pongas losa de cimentación, pero nosotros haremos el ejemplo combinando zapatas, losa de cimentación, zapatas corridas, zapatas aisladas, precisamente para que se vea el proceso real de cómo nosotros diseñamos el elemento. Y la intención también es que en el mismo curso vayamos desarrollando nuestras propias hojas de cálculo y que estas hojas de cálculo ustedes las tengan, ¿sí?, y para cuando ustedes tengan que hacer sus propios trabajos, que ya tengan una hoja que ustedes hayan diseñado y que sea más fácil para ustedes tener criterios para revisar. Y la descripción del proyecto, la información que el arquitecto tiene que proporcionarles cuando ustedes aceptan un trabajo, que sea de forma autónoma o en conjunto, en equipo, en una empresa. Siempre tienen que pedir los planos arquitectónicos, tienen que estudiarlos, tienen que entenderlos. Si tienen dudas, preguntas, hay que acercarse al arquitecto o al cliente y preguntarle eso cómo va, hazme un corte, pidan corte, pidan detalles, pidan información, pidan las plantas, y cualquier cosa siempre hay que preguntar, porque hay que conocer muy bien el proyecto para que la estructuración sea de la mejor forma posible. Y también hay que saber cuál es el uso que se le va a dar a cada parte, a cada planta de distribución, y en función de esto decidimos si ponemos una losa aligerada, si ponemos una losa maciza, si ponemos una columna, un muro, etcétera, etcétera. Y el estudio de suelo, siempre es conveniente que nosotros consigamos, o que el cliente, sobre todo para los proyectos importantes, que nos dé los estudios de suelo, que sea para la capacidad de carga, la fricción negativa del suelo, si el suelo es un terreno mejorado o no. Y también los parámetros sísmicos, los arquitectos suelen, o el cliente suele darlo desde un principio. Los planos de instalaciones, ya vimos en un principio por qué es importante pedir los planos de instalaciones para evitar ciertos errores o horrores como estos que estamos viendo. Es muy importante que desde un principio sepamos dónde van a pasar los ductos de instalaciones o los cables, ¿vale? Para evitar horrores de este tipo, para evitar que se estén improvisando en la obra, y cuando dejamos
que el constructor o el albañil o el residente es quien esté improvisando, entonces a lo mejor nos salen con cosas de este estilo. Por eso es muy importante que algunos son muy buenos, algunos luego ven algunas cosas que no son congruentes en el plano, nos marcan a los estructuristas, dicen, a ver, yo tengo esto, no me queda claro cómo va, ¿no? Pero si ya ponemos la información en los planos, obviamente evitamos que nos estén preguntando y aseguramos un trabajo mucho mejor. Y la estructuración del proyecto, vamos a ver cómo elegir la losa, cómo analizar la losa, cómo diseñarlas, las vigas, las columnas y las cimentaciones. Ya dijimos que vamos a considerar varios tipos de cimentaciones, aunque no es lo recomendable, únicamente para que ustedes vean cómo es el diseño real de estos elementos. Y los muros, desde luego. Y como conclusión, en este curso, ¿qué fue lo que vimos? Vimos los componentes, o en esta clase más bien, vimos los componentes del concreto reforzado, que son los agregados, finos y gruesos, los ligantes, cemento y agua. Vimos que también que hay que dosificar correctamente esos elementos para que el concreto tenga la resistencia o la trabajabilidad o la consistencia o incluso la resiliencia que queremos que tenga. Los aditivos, vimos que existen varios y cada uno es útil en ciertas condiciones climáticas o dependiendo de las necesidades del proyecto. Y también el acero estructural vimos que es la parte más importante del concreto reforzado, que sea en refuerzo longitudinal o en refuerzo transversal. Dijimos que no tengo concreto reforzado si no existe una buena cantidad o un buen armado, un buen detallado de mi refuerzo de acero. Y el concreto siempre vimos que tiene muy buena resistencia a la compresión, pero no tiene tanta ductilidad. Y la ductilidad dijimos que es la libertad o la capacidad que le damos al elemento para deformarse después de la afluencia, que siga deformándose sin llegar al colapso. Mientras más se pueda deformar, mejor será. A lo mejor no para el cliente que va a tener que construir, pero al menos para que tenga resiliencia y también para que tenga un diseño sismo resistente. Es decir, que en un sismo fuerte o en un sismo mayor al sismo de diseño, que el edificio no colapse. A lo mejor sí tenga daños en los elementos estructurales, pero no llega hasta el colapso. Y así estaríamos salvando vidas y también asegurando de que el diseño es un diseño adecuado para lo que fue realizado. Y las acciones de diseño y los estados límites, ya vimos que los vamos a estar revisando en las normas técnicas complementarias y que vamos a ocupar el sistema de viento y el códices para considerar las cargas accidentales. Igual vimos que para el diseño se usan diferentes patrones y combinaciones de carga. Desde mañana vamos a implementar estos en el modelo, o sea, en la segunda entrega vamos a implementar esto en un modelo tridimensional, en un modelo de idealización de un proyecto. Y también vimos que en cuanto a información proporcionada por el cliente o por el arquitecto o por arquitectura, necesitamos, aparte de los planos arquitectónicos, también tener estudios de suelos, parámetros sísmicos, planos de instalaciones y todo esto para asegurar que desde un principio mi proyecto va a quedar así como lo necesita el cliente o así como lo necesita las condiciones reales. Y a la derecha estamos viendo un muy buen armado. Si vemos el acero longitudinal en proporción con el acero transversal, vemos que sí tiene una muy buena proporción. El doblez también vemos que está muy bien. O sea, no tenemos un doblez a 90 grados como decía yo que no tenía que ir. Si no tenemos los 45 grados como lo recomienda la norma. Y al mismo tiempo estamos viendo que la separación no es tanta en el nudo y seguramente a la mitad tenemos una separación mayor. O a lo mejor también para efectos de seguridad, alguien puede decir, la misma separación mínima que tengo en los nudos, yo voy a tener la misma en los extremos. Como siempre lo digo al finalizar los videos, permanezcan atentos, activen las notificaciones para enterarse de la próxima entrega que será en breve. Suscríbanse al canal y hasta entonces, que les vaya bien.